les va? Bienvenidos. Esto es de TV, el periodismo en el Congreso. Arrancamos la semana. Hoy empezamos el programa un poquitito después porque estábamos siguiendo ahí de cerca lo que pasaba con esta bicameral que estaba tratando de darle dictamen y de analizar los DNU presentados por el presidente Alberto Fernández de los que nos vamos, ahí compuse bien la frase, a ocupar esta tarde. ¿Cómo andas, Vero? ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo te va? Sí, 5 decretos de necesidad de urgencia trató la bicameral recién que quedaron para dictaminar, para pasar a la firma. Vamos a estar indagando sobre esos 5 decretos de necesidad de urgencia y también hablando sobre la Comisión de Población que se constituyó esta mañana. Eso fue a la mañana, también vamos a contarles los detalles. Pato, ¿cómo te va? Hola Meli, ¿cómo te va? Bueno, efectivamente hay un gran ruido político a partir del viernes a las 20 cuando se conoció este decreto, este DNU que declara como servicio público lo que es la prestación de internet, de la televisión paga y de la telefonía celular. Un decreto que tuvo, después ampliamos, pero me parece que tuvo una característica central. Primero, absoluta reserva. Nadie sabía que esto iba a llegar, ni en la oposición, ni el oficialismo, menos tampoco los propios sectores más involucrados, las empresas. Mucho secreto y mucha sorpresa. No se lo esperaban ahora, ¿me entendés? Estábamos hablando de otra cosa. Claro. Reforma judicial y secreto ¿con qué tiene y que ver sorpresa eso? En términos políticos. Y mira, tiene que ver con 2 o 3 cuestiones. La primera, esto lo contó el propio Alberto Fernández, yo no lo sabía y pensé que eran otras cuestiones. Lo que contó el presidente fue que él estuvo hablando estos últimos días con Horacio Rodríguez Larreta, que le dijo, tienen que volver, este tema lo hablamos acá, a las clases presenciales, 6.000 chicos, porque la interconexión es mala. Entonces dice, eso lo que planteaban es, si hay mala conexión, vamos a mejorar eso antes de forzar a que los chicos vuelvan con riesgos importantes a las escuelas. Ese fue el primer planteo. Y después me parece que tiene que ver otro dato central que apareció. Cuando vos mirás cuáles son las mayores quejas de los usuarios por servicios públicos, te aparecen todos los que tienen que ver con las comunicaciones y estas empresas, 8 son las empresas afectadas, además de 2. Uno tiene que ver con la compra vía mails y otro tiene que ver con una empresa energética. Pero de las 10, 8 de las mayores quejas... ¿Compras vía mails? No te entendí. A ver, compras electrónicas. Mercado Libre. Exactamente, tenés razón. No terminaba de entender. Es la compra electrónica y no el mail. Te hacías misterioso, pero no te podías seguir. Pero está bien, no la entendí. Hay que destacar que el decreto de necesidad de urgencia que firmó el presidente de la Nación también establece la telefonía fija y celular como servicio esencial, bien lo decía Pato, y que, digamos, se congelan los precios de todos los servicios en este sentido hasta el 31 de diciembre, que es lo que dura, o al menos se estima que en el marco de la pandemia, ¿no? Este año COVID que se le llama a este 2020. Y también que ENACOM va a trabajar con las empresas de telefonía y de estos servicios, digamos, en este sentido, porque va a establecer una tarifa social para que nadie se quede afuera de este servicio que se declara esencial, universal, público y obligatorio, y también va a trabajar en el sentido de que, para aclarar, no se está estableciendo un precio fijo, sino que las empresas cada vez que decidan brindar un aumento van a tener que hablar con el gobierno. Sería como el precio de la nafta, o sea, donde no pueden autorregular el precio, sino que tienen que... ¡Ay! Pero es que estamos... que tienen que... Eso es un chiste para relajar. Que tienen que conciliarlo con el Estado. Acá me parece interesante esto, para analizar el contexto. Son 12 millones de argentinos que tuvieron que recurrir durante lo que llevamos de este año COVID, como decís vos, al Estado. O para poder tener una asignación de 10.000 pesos en el concepto de IFE, porque en esta situación tan difícil, en este contexto tan difícil, no podían tener ningún otro tipo de ingreso. Más las asignaciones que ya conocemos, más este ATP. Entonces vos tenés 12 millones de personas que si tienen que destinar parte de esos ingresos a poder estar conectados, a poder estar, por ejemplo, vos decís, consigo un trabajo como telemarketer. Por supuesto. Y vos tenés que pagarte, está bien que ahora se regula el teletrabajo y demás, pero vos tenés que poder proveerte de determinados insumos e ingresos para poder estar insertado en el mundo laboral.
¿Cómo haces? Un solo tema, digo, porque la verdad que esto no es una ocurrencia argentina. Ayer Alberto Fernández mencionó que creo que eran Noruega y Finlandia, también han declarado Internet como servicio público. No solo Noruega y Finlandia, digo, Corea del Sur, Israel. Es más, vos ingresás a ver qué es lo que pasa y, por ejemplo, en Estados Unidos hay decenas de fallos considerando Internet como un servicio público. Pero además, falta todavía una resolución de la Corte Suprema. Bueno, hay un nivel de abuso en las tarifas de estos servicios, un nivel de abusos. No sé ustedes qué tan prolijos son para poder desglosar los gastos de los servicios que ustedes tienen, entendiendo Internet y las telecomunicaciones, o el acceso a Internet y el acceso a las comunicaciones como un servicio básico. Cuando se habla de la canasta básica total, te ocupa un pedazo importantísimo. Pero hay otra cuestión perversa, eso de que vos llamás y decís, cortame el servicio porque es muy caro. Ah, no, entonces te hago una rebaja. Sí, pero hubo una liberación de precios en el último tiempo del mercado donde, bueno, grandes compañías que manejan, digamos, sobre todo Internet, aprovecharon esa situación y subieron, pero terriblemente, el precio. Y en este contexto, bueno, hubo un aumento hace unos meses. De hecho, iba a haber uno ahora en septiembre, por eso también Alberto Fernández y el presidente se adelanta, digamos, a sacar este decreto de necesidad de urgencia porque varias compañías tenían previsto que aumentara ahora el 1 de septiembre el servicio, sobre todo de Internet. Hay una situación que me quiero aclarar, que me parece que está bueno decirlo. El ente que va a regular este decreto de necesidad de urgencia que se trató en la comisión bicameral va a ser el ENACOM. Ese va a ser el ente que va a regular, digamos, lo que tiene que ver con esta negociación entre las empresas y los aumentos. Porque tiene que ver con las comunicaciones, justamente, el acceso también a la información. Donde Gustavo López es el número 2. Y Claudio Ambrosini es el número titular. 1, exactamente. Bueno, vamos a incorporar esta tarde tan informativa al diputado Yedlin, que ya está en comunicación con nosotros. ¿Cómo le va, diputado? Hola. Gracias. Un gusto de verlos. ¿Cómo están ustedes? Lo mismo, gracias por sumarse. Bueno, estábamos tratando de entender en qué contexto cae este decreto de necesidad de urgencia que dio a conocer el viernes a última hora el presidente, y hablábamos de 12 millones de argentinos que tuvieron que acceder a algún tipo de beneficio de salvavidas por parte del Estado, y en este contexto hacerle frente a algún que otro recurso tecnológico para poder estar insertado no solo en el mundo del información, que no es menor, sino en la posibilidad de generarse algún tipo de ingreso. Sí, por supuesto que es muy... Acabamos de terminar la reunión bicameral de trámite legislativo, le acabamos de dar dictamen positivo por mayoría a este DNU, que va a pasar seguramente, ahora estamos firmando ahora por vía digital, y va a estar a disposición de ambas cámaras esta noche para darle... Pero la verdad que nos parece muy importante que el presidente ha tomado esta decisión, nos parece otra decisión muy acertada en el marco de este año tan especial que estamos viviendo todo el mundo, ¿no? Un año que yo describí el otro día como un año realmente horrible, en el cual la verdad que muchísimos argentinos y ciudadanos de todo el mundo la están pasando muy mal por la enfermedad, por el miedo a la enfermedad, pero también por la situación de crisis económica que la enfermedad genera y la necesidad indefectiblemente de usar estos métodos o medios electrónicos que hoy nos permiten, de alguna manera, seguir con algún trabajo, mantener el nivel, la educación. Yo soy docente universitario y el problema con las clases virtuales son una realidad clara. Y la verdad es que hoy no tener acceso a esto es la verdad una situación de absoluta diferencia con el resto, ¿no? Valiéndome de esta experiencia que usted está comentando, cuénteme, cuando se indicó que las clases se iban a dar por un tiempo prolongado, que al principio no sabíamos que iba a ser prolongado, pero que iba a ser bajo esta modalidad, ¿cuál era la situación, no de los alumnos, sino de los docentes? ¿Contaban ellos con equipamiento como para poder estar ahí desde sus casas brindando el mismo nivel académico que brindaban en las aulas? ¿Tuvieron que salir a pedir, no sé, de los que usted sabe, ¿no? ¿Algún docente tuvo que salir a pedir prestado algún tipo de dispositivo? ¿Cuál es la situación real con la que usted se encontró? Es que es muy variada según el nivel educativo del que estamos charlando y según el lugar del país donde estamos hablando. Y la variación es así. Por supuesto que hay muchísimos docentes que no contaban ni con la infraestructura, ni con la comunicación, ni con la
capacidad para poder hacerlo, ¿no? Ha sido un esfuerzo enorme que han hecho los docentes en todo el país, en todos los niveles educativos, y por supuesto que también los alumnos, ¿no? Pero aún este esfuerzo enorme ha dejado a muchísima gente afuera. Yo a veces lo escucho a Larreta cuando él habla de los 5.000 niños en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, que no accedieron. Eso habría que multiplicarlo por muchísimo más en el resto del país, en donde los problemas de comunicación son absolutamente mucho más graves que lo que tiene la ciudad de Buenos Aires. El acceso a una computadora por alumno. Recuerden que las familias tienen muchos hijos y que cada hijo tiene su propia clase y que cada docente necesita conectarse con cada uno de estos chicos. Muchas veces son simultáneas las clases. Y entonces esto va a ser un año que vamos a tener un enorme problema. Este año lo vamos a tener que recuperar, seguramente nos va a costar mucho recuperarlo, pero lo que me parece importante de este DNU es que de alguna manera avanza en generar esto como un derecho, ¿no? Entender que lo que antes era el teléfono fijo y que era un derecho para poder llamar a la ambulancia, para poder comunicarse, hoy la telefonía celular, hoy internet, hoy todas estas medidas, inclusive la televisión por cable, por supuesto, son necesidades que la población hoy tiene. ¿Diputado? Y me parece que, y de las más caras. es importante. Esto no quiere decir que... Absolutamente. Y aparte ya estaban anunciados los nuevos aumentos. Cuando se dice o se decía que esto se va a autorregular, no lo hemos visto nunca autorregulado a esto. Así que me parece que es importante que el Estado entienda esto, que sea un servicio esencial, competitivo, que obviamente que esto genere las necesidades para que esto sea posible y sustentable, pero que definitivamente tenga también inversión en los lugares donde si no el Estado no se mete, nunca va a llegar la inversión al interior de la Argentina. Diputado, en estos temas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Verónica Benaim lo saluda. En la comisión bicameral no participó el espacio de Juntos por el Cambio por, decir que hay ciertas irregularidades en cómo están trabajando los representantes en esta bicameral. Hablaban de 2 puntos específicos. Ellos decían que no se cumple con el reglamento en un artículo que habla de la antelación para poder tratar ciertos decretos de necesidad de urgencia, que tiene que haber un plazo al menos de 48 horas de aviso, digamos, para poder tratar los DNU. Eso por un lado, y por el otro también hablaban de que al menos la Cámara de Diputados no renovó el sistema de trabajo remoto, por lo que ¿cuál es la validez de este dictamen que van a firmar? Bueno, primero, puntualmente en lo formal, me parece que ambas excusas son incorrectas. Por un lado, el reglamento dice 48 horas. Hemos tenido siempre en este año reuniones con 48 horas de anticipación preanunciadas. Lo que pasa es que ellos pretenden que estas 48 horas sean hábiles. Y nosotros ya nos hemos reunido a lo largo de todo el año y nosotros somos una comisión bicameral que tampoco cierra durante las vacaciones. O sea, nosotros justamente es una comisión permanente porque estamos para atender temas de emergencia. Entonces, la verdad es que se lo ha aclarado el presidente varias veces y ya hemos sesionado con ellos también. Si bien siempre se han quejado de este tema, pero siempre hemos logrado sesionar porque nos avisan con 48 horas de anticipación, como dice el reglamento. El reglamento no dice días hábiles, dice 48 horas de anticipación. Ese es un punto. El otro punto, el tema de que no tenemos protocolo en la Cámara de Diputados, también es muy discutible porque ya hemos tenido nosotros, antes del protocolo de diputados, reuniones de la comisión bicameral en donde hemos dado dictamen en mayoría, en minoría. Eso en cuanto al tema formal. Así me parece que estaban cumplidas todas las características legales. Ahora, pero fue presencial esa que usted dice, creo. La primera. La primera... No, fue presencial con VPN. No, nosotros fuimos... La bicameral tuvo una reunión virtual, o sea, remota, digamos, que ellos al principio no querían. Ellos estaban justo ese día acá, habían hecho esta marcha por la democracia, se habían venido para acá. Pero yo nunca estuve presencialmente y estuve en todas las reuniones de la comisión. La primera reunión de la bicameral de este año fue remota antes de que el protocolo de diputados esté autorizado. Eso después lo pueden ustedes chequear. Sí, está correcto. Pero más allá del punto formal, lo que quiero decir es que me parece que hay una idea en la oposición de que como no pueden o no tienen los números para imponer la opinión de ellos, entonces no se puede debatir en forma remota.
si tuvieran los números, se podría debatir en forma remota. O sea, si estamos de acuerdo con la ley que se va a sancionar, se puede discutir en forma remota. Y si no estamos de acuerdo y hay divergencias, que es lo normal en cualquier sistema republicano y democrático, entonces no se puede debatir. La verdad es que nosotros esperamos que se recapacite en esto. Nosotros necesitamos que la Cámara de Diputados funcione. Yo soy presidente de la Comisión de Salud. Tengo 400 proyectos de ley de todos los bloques esperando ser debatidos en la comisión y transformados en ley aquellos que sean necesarios. Me parece que no podemos cerrar el Congreso porque entienden que no se puede debatir desde lugares remotos. Cuando el debate se puede hacer perfectamente, hemos demostrado que se puede dar quórum, se puede votar, se puede disentir, se puede hacer todo lo que se hace normalmente. Entre nosotros, el diputado Negri, porque esté más cerca o más remotamente a mí, no me va a cambiar la opinión de lo que yo quiero opinar y votar en la Cámara de Diputados, que es para lo que los tucumanos me han elegido. Diputado, así que yo llamo a la comprensión de todos. Sí. Consulta, diputado, pregunta política, porque los que están metidos técnicamente en la cuestión dicen que ahora viene una etapa de mucha negociación y de letra chica entre la ENACOM y los representantes de las empresas para discutir el tema tarifas. Lo que está claro es que están congeladas las tarifas hasta diciembre, pero después, bueno, sistemas, métodos y habrá audiencias como hay para otros servicios. Y es un tema que se va a resolver en el diálogo, en la ENACOM, entre el Estado y las empresas. Pregunta política, digo, por las historias de lo que fue la ley de medios. Usted en su caso personal y el resto del bloque, ¿supone que puede haber una escalada de conflictividad a partir de esto entre el gobierno y el grupo más apuntado, que es el Grupo Clarín? ¿O cree que dependerá de lo que se negocie o se pueda discutir en la ENACOM, diputado? No, la verdad es que espero que no. Si usted me dice a mí, yo espero que no. Yo espero que la situación política también es diferente a la de algún momento. Me parece que hoy los argentinos, y sobre todo en esta situación enorme de crisis que vive el país, que tiene, por supuesto, un montón de responsabilidades y que no cargan sobre ningún grupo específicamente, pero me parece que lo que tenemos que lograr es con todos los grupos de comunicación, sosteniendo la libertad de empresas, sosteniendo la posibilidad de que todas las empresas sean redituables, de que la Argentina crezca, de la libertad de voces y de todo lo que todos queremos que haya en este país. Sí tenemos que garantizar algunas pequeñas cosas que el Estado debe garantizarle a todos los ciudadanos. Y en este sentido me parece que esto no es contra Clarín, esto no es contra nadie, esto es a favor de los argentinos, que en un año horrible como el que estamos viviendo, necesitamos y sí requerimos un esfuerzo de todos para mantenernos conectados y educados y trabajando y con salud. E informados. No solamente la educación, también el tema de la teleasistencia, las recetas digitales. Hay un montón de cosas que hacen necesario que esto avance en ese sentido. Diputado, le quiero consultar sobre la tarifa social, que también va a ser parte de lo que incluya este DNU. ¿Ustedes tienen estimados a cuánta gente iría destinada a cuántos usuarios iría destinada esta tarifa social? ¿Está más o menos estimado si esto, en tal caso, hasta tal vez beneficie a estas empresas? Porque hay muchas familias que tienen hoy que optar entre un servicio y otro. O tienen un teléfono celular, o tienen televisión por cable, o tienen algún acceso a Internet. Y de esta manera, si existiese algún tipo de tarifa accesible que pueda tener todo en una, como la tarifa del transporte, ¿no? Un transporte que te valga para moverte por toda la ciudad. Bueno, una tarifa que te valga para tener todos los servicios que comprende este decreto. Bueno, quiero saber cuántos usuarios más podrían estar accediendo a estos servicios y de cuánto sería esa tarifa social estimativamente. No, la verdad es que yo no tengo esos datos. Me parece que lo que decís es correcto. Uno en la Argentina sabe que hay 12 millones de personas que han necesitado el IFE. Uno sabe que hay un montón de personas que hoy reciben asignación universal. Nosotros tenemos una población bastante segmentada en cuanto a los requerimientos y sabemos bastante de esto a través de las necesidades de distintos elementos que contamos desde el Estado y que el Estado viene ayudando.
seguramente parte de estas bases de datos servirán para armar ese trabajo que referís, pero yo no tengo ni idea del valor ni cuál va a ser la cantidad de gente. Diputado, una consulta respecto al tratamiento específico de los decretos de necesidad de urgencia. El Senado de la Nación viene avanzando en el tratamiento, ya validó e incluso rechazó varios DNU, específicamente los que tenían que ver con el gobierno de Mauricio Macri. ¿Cuándo piensa que van a pasar a tratarse esos DNU en la Cámara Baja? ¿Cree que esto puede avanzar en algún momento en la Cámara de Diputados? Porque si no nos quedamos a media. Hay que recordar que los DNU tienen que ser validados o rechazados por las dos cámaras. En realidad no, en realidad para ser validado por una, rechazados por las dos cámaras. Claro, perfecto. Exactamente. Entonces, aquellos DNU que han sido rechazados, o sea que tienen dictamen nuestro para que se rechazaron en el Senado, los estamos esperando en la Cámara de Diputados y tendrán que ser rechazados. Los que han sido validados por una cámara ya de alguna manera es innecesario volver a ser tratados. Así que me parece que el objetivo nuestro es que el Congreso funcione a full y que podamos avanzar en estos temas. Ahora, ¿cuál es la importancia? Que tenemos que discutir. ¿Cuál es la importancia de, por lo menos, de que este DNU sea validado? ¿Cuál sería la importancia para que lo entienda también el televidente que nos está viendo? Bueno, el trámite del DNU es así. Una vez que el DNU es emitido, es válido. O sea, empieza a funcionar como si fuera una ley. O sea, el DNU, el presidente lo firmó, lo manda a la comisión bicameral, pero ya es válido desde el momento de su dictamen, digamos. Nosotros en la comisión bicameral, que es una comisión formada por diputados y senadores, revisamos el aspecto formales y los aspectos sustantivos del decreto, o sea, hubo necesidad de urgencia, lo que se dice es correcto. La comisión también trata vetos parciales y también decretos de facultades delegadas, además de los DNU. Una vez que se da dictamen, ya sea por la afirmativa, o sea, por la validez o por la invalidez, lo que la ley establece es que debe ir a las cámaras. Y las cámaras tienen que tratarlo y darle, en definitiva, los que terminan dando validez o invalidez son las cámaras. Ya sea una cámara para una validez es suficiente o ambas para la invalidez. Y en ese momento, entonces, el DNU deja de tener, si se da por invalidez ambas cámaras, deja de tener efecto. Esto, la verdad, es que durante el gobierno de Mauricio Macri, por ejemplo, de todos los DNU que firmaron y facultades delegadas, solamente 6 llegaron a las cámaras. Nosotros lo entendemos distinto y estamos dando dictamen a todos los DNU que ha hecho, o digamos, secuencialmente, a muchos de los DNU, a casi todos los que ha hecho el presidente, y estos van pasando a la Cámara y son los presidentes de ambas cámaras los que van dando el momento para el tratamiento en el recinto. Diputado, usted dice que no se mueve Tucumán y está bien, pero hay reunión de bloque, supongo que debe ser de manera virtual, para discutir qué temas, digo, ¿van a hablar de reforma judicial? ¿Van a hablar de esto? ¿Van a ver qué pasa con el protocolo? ¿Qué van a discutir, diputado? ¿O qué les van a informar? Tenemos la visita de la directora de ANSES, la ex diputada Raberta. Tenemos un proyecto de ley muy importante de una deuda que tienen casi todas las provincias argentinas con el ANSES, sí, que es una deuda que las provincias estamos pidiendo renegociar con ANSES. Y hay un proyecto de ley para poder habilitar esta renegociación que está lamentablemente parado por el tema de que no tenemos, entre comillas, protocolo para poder trabajar en forma remota. Obviamente no es solamente de las provincias oficialistas, por decir así, peronistas. Este problema lo tiene Mendoza, lo tiene Jujuy. Córdoba. O sea que realmente es un tema importante para las economías de las provincias, porque si no, nosotros nos empiezan a descontar de la coparticipación el pago de esta deuda en forma automática. Entonces necesitamos, las provincias necesitan, todas las provincias argentinas, necesitamos que esta ley avance y poder renegociar con ANSES esta deuda y de esa manera dar cierto alivio a nuestras finanzas públicas, que como ustedes entenderán están en forma muy, muy complicada. Estamos. Bueno, además a lo mejor, no tiene nada que ver porque son caminos distintos, pero a lo mejor es una especie de ayudita para el tema reforma judicial y para que algún diputado se siente más motivado para sentarse y debatir el tema. ¿O no, diputado?
Mira la cara. Pero por supuesto, Claro. la reforma judicial yo creo que definitivamente, primero que es una promesa de campaña al presidente, segundo lo expresó en su discurso inaugural cuando vino a la Cámara. Cuando uno lee la reforma judicial que se está planteando, es una reforma que viene a facilitar el acceso a justicia, obviamente a no toda la justicia, pero sí al fuero penal federal, y a la necesidad que tenemos en las provincias de tener más juzgados federales, que son absolutamente insuficientes para la problemática federal. Narcotráficos. Ustedes saben que la problemática federal tiene un grupo de problemas o de ilícitos que tiene que tratar, que son muy importantes en la actualidad y que lamentablemente no conllevan a una resolución. No tiene nada que ver con ningún nivel de impunidad, no tiene nada que ver con juicios de corrupción anteriores que se van a seguir llevando adelante con los jueces naturales. Entonces, a mí me parece que hay una especie de exageración de parte de la oposición que pone en nivel, y ya cuando no, como que se empiezan a caer los argumentos, entonces no, porque tampoco quieren que los jueces que pasaron de un fuero a la Cámara sean, porque no pasaron, porque tienen que pasar por el Senado para su autorización, o no, porque en realidad lo que quieren hacer es cambiar al procurador. Y cada vez van cambiando. La verdad es que lo que tenemos que hacer es sentarnos, debatir. Para eso es la democracia. La democracia decidió quiénes son las minorías, las mayorías, las diferentes composiciones. Y será el Congreso el que en el debate y en el ordenamiento de la cantidad de votos que ha tenido la Argentina vaya definiendo las leyes. Pero me parece que hay una especie de comunicación incorrecta en estos temas. Diputado Yedlin, gracias por ese contacto con nosotros, muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. ¿Y entonces qué va a pasar? Si está vencido este protocolo de trámite remoto, venció hace varios días, hay algunas situaciones que son urgentes para la sociedad y que la sociedad necesita seguir no solo avanzando, sino viviendo, teniendo una vida cotidiana con acceso a la tecnología, con acceso a internet, con acceso a la medicina telemática. ¿Cómo haces? ¿Y qué van a hacer? Pero ¿Qué va mira, a hacer la oposición? que me corrija la compañera en todo caso. Pero yo supongo, a ver, que esto justamente, como explicaba Verónica, vos podés tratar, con que a vos te convalide una Cámara este decreto, ya está. Y en el Senado, el oficialismo del Frente para Todos está muy cómodo. Y acá tampoco está tan incómodo, porque acá, por ejemplo, los diputados que están cerca de Ramón, la gente que está cerca de Roberto Labaña, te pueden dar los 129 diputados. Así que este DNU va a ser tratado, pero y creo que tiene un número hoy. Pero yo digo por afuera de eso, en general. O sea, ¿qué van a hacer? Bueno, no están dadas las condiciones para que debatamos cosas de fondo. Van a buscar donde se pongan de acuerdo. Van a buscar proyectos donde no estén en desacuerdo. Bueno, a ver, este proyecto que van a tratar hoy en esta reunión que anunció Yedlin y que, bueno, Pato hizo referencia, el oficialismo, es un poco, se presentó la semana pasada, es una negociación que está teniendo el presidente de la Cámara, Sergio Massa, con Máximo Kirchner, el presidente del bloque del Frente de Todos, y también la Casa Rosada, que está participando justamente de estas negociaciones para llevar alivios a las provincias que están en números complicados. Las no peronistas, ¿no? Y va a haber no peronistas, todas, muchas provincias, ¿no? Claro. Peronistas sí, no, exactamente. Y no, claro. ¿Y qué es lo que pretenden con esto? Al menos se hablaba de que podría llegar a haber una sesión el día miércoles o jueves en relación para tratar este proyecto y que podría ser, lo hablamos incluso la semana pasada cuando se lo consultábamos al diputado Ricardo, puede ser una prenda de cambio para poder avanzar en la renovación del protocolo, tratar de un proyecto que le interesa a todos los diputados porque responden a las provincias y avanzar después con la reforma judicial. ¿Pueden ir entonces a un protocolo de sesión por sesión? Este tema me interesa, entonces habrá que ver cómo lo terminan de resolver. El protocolo se renueva a través de un acuerdo parlamentario de todos los bloques. Esto crece desde el pie, digo. Vos le haces una propuesta al gobernador de Mendoza que es radical, a él le interesa tener un alivio en la deuda, al de Corrientes que es radical también, a Gerardo Morales también. Entonces ellos mismos indican, ellos mismos indican dijeron que no iban a votar la reforma. A sus propios diputados, participen de la sesión, como estamos, un poco virtual, un poco presencial, y que esto vuelva a funcionar porque a mí como gobernador me interesa. Ese es el camino que elige el Ejecutivo, ¿me entendés? Entiendo. Si vos no lográs acuerdo a nivel parlamentario, desde el Ejecutivo Nacional hablan con los gobernadores y buscan que haya consenso. Que haya consenso, y efectivamente puede ser lo que vos planteás, que vaya
ley a ley. Porque esa es la información que yo tenía cuando el año pasado, cuando la semana pasada Sergio Massa dijo en la tele, ya hay un temario, ya hay hora, la oposición dijo, nosotros vamos a dar consenso sesión por sesión, de acuerdo, nos conforme. Bueno, lo dijo Yedlin, Yedlin. Cuando estén de acuerdo te van a decir que sí, que aceptan el protocolo mixto. El diputado, o digan que no, que no. El diputado Ramón está en camino a Buenos Aires. Claro. Lo veíamos en el auto en la bicameral. Yo no sé si está en camino. Claro, exactamente. Ayer lo veíamos en el auto. En un ratito va a hablar con nosotros, así que se lo podemos preguntar tranquilamente. Repasemos lo que decía entonces más temprano, cuando se inauguraba esta reunión bicameral mixta de manera virtual, lo que decía su titular Clery. En el día de la fecha ha presentado una nota de los integrantes de Juntos por el Cambio. En esa nota que han presentado los integrantes de Juntos por el Cambio argumentan que impugnan esta reunión porque no fue citada con las 48 horas de anticipación y que el protocolo de la Cámara de Diputados no está vigente. Una simple aclaración. En primer lugar, nosotros en nuestro reglamento establece con claridad que la reunión se cita con 48 horas de anticipación. Esas 48 horas de anticipación, tanto por usos y costumbres y en las versiones taquigráficas y en cada una de las reuniones que estuvimos teniendo en este año y principalmente durante la pandemia, son 48 horas corridas. Tal es así que en las reuniones anteriores, las 4 reuniones anteriores, hemos tenido la situación anticipándonos a la reunión con 48 horas corridas. Y asimismo, aclarar que la Comisión Bicameral de Trámite Permanente Legislativo puede funcionar de forma remota y dictaminar también de forma remota a través de firma digital, validando la identificación de cada uno de los integrantes a través de la VPN, como lo hacen y después lo ha tomado tanto el protocolo de senadores y de la Cámara de Diputados, atento a que la Comisión Bicameral, nuestra Comisión Bicameral, en la versión taquigráfica del 28 de abril, así lo interpretamos el reglamento ante la exposición que le hizo el diputado Pablo González y luego de esa exposición y por la mayoría de 9 integrantes se avaló esa decisión de poder sesionar de manera remota, de poder dictaminar también de manera remota, tomando como válidos la votación a viva voz, por seña o por firma digital de los dictámenes y por supuesto todo esto sin necesidad de contemplar el funcionamiento del protocolo, tanto de diputados o de senadores. Tengamos en cuenta esto que la Comisión Bicameral logró dictámenes antes de que esté vigente el protocolo de la Cámara de Diputados y casi en simultáneo con el dictado del protocolo para el funcionamiento de la Cámara de Senadores luego del fallo favorable ante la presentación que hizo la vicepresidenta de la Nación y presidenta de la Cámara de Senadores, Cristina Fernández de Kirchner, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Desde ese momento que han habilitado no solo las sesiones remotas, sino también la posibilidad de debatir de manera remota si se cumple con cada uno de los pasos y los protocolos vigentes, y nuestra comisión bicameral así lo ha establecido. Ya nos está escuchando la diputada Romina del Pla, que también participó de esta bicameral. ¿Cómo le va, diputada? Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Yo quería, me parece que sobre el final de la reunión usted dijo algo o se preguntó algo respecto de la tarifa, quién iba a fijar la tarifa o sobre la base de qué información se iba a poder establecer cuál iba a ser la tarifa apropiada para estos nuevos servicios públicos. ¿Estoy bien en lo correcto respecto de lo que usted decía sobre el final de la reunión? Sí, yo lo que mencionaba es que esta prestación básica universal que tiene que determinar el ENACOM, en realidad ya debería haberse resuelto en el propio decreto, porque no es real que este decreto es lo que ya le va a garantizar el acceso a la conectividad a todos los estudiantes y a los docentes que hoy no la tienen, porque para eso lo que hay que hacer es liberar justamente el acceso a los datos y a Internet por parte de esos estudiantes y de los docentes. Simplemente lo que aquí va a quedar es una tarifa de la cual en este momento se han suspendido el aumento que venía a partir del 1 de septiembre, pero se ha dejado el tarifazo de marzo, que hemos tenido que sufrir todos estos meses que estamos en este trabajo virtual obligado por la pandemia en muchísimos rubros. Y lo otro que yo mencionaba es que como la tarifa en realidad no la va a determinar el Estado, sino que la van a seguir determinando las empresas. Acá tenemos una situación que es de
prácticamente monopolios en en gran cantidad de regiones de nuestro país y de servicios de este tipo, porque hay muchísimas áreas donde no hay realmente competencia. Si bien el decreto habla de la competencia, en realidad hay muchísimos rubros y regiones donde no hay competencia real entre las empresas, y lo que hay en realidad es una tendencia a la monopolización cada vez más profunda, y por eso yo mencionaba el acuerdo y la fusión de Telecom y Cablevisión autorizado bajo el gobierno anterior, frente al cual nosotros de nuestra banca y junto a trabajadores del sector hemos dado enorme batalla y bueno, se dejó pasar, ahora, por supuesto, bajo el gobierno macrista esta monopolización. Este es un punto, me parece muy atendible esto que usted planteó. Y lo otro que yo me pregunto es, desde el punto de vista de la infraestructura para brindar servicio, por ejemplo, de Internet 4G o lo que se está hablando en un futuro, que 5. Ya no es tan futuro, el del 5G. ¿Está preparada la Argentina? Porque se va a subsanar el problema de conectividad, porque acá estamos hablando de tarifa o de más gente conectada. Ahora, hay mucha gente... fierros. Yo no hablo de antenas y hablo de problemas que todos los días los diputados de todas las provincias nos dicen, acá los pibes no pueden escolarizarse porque no tienen conectividad, porque claro, no hay una antena de 4G a la que le pueda apuntar el aparatito que tengan, cual sea. O pago o no pago, pero ¿está dada la infraestructura para esto? Bueno, justamente por eso yo en la comisión decía que lo que acá hay que empezar por hacer es abrir los libros de todas esas empresas que han acumulado ganancias enormes, no solo en todos los últimos años, sino especialmente este año durante la cuarentena, y que justamente tiene que haber por parte del Estado una obligación hacia las empresas a que utilicen una parte importante de esas ganancias en la infraestructura, en la inversión en infraestructura, priorizando la fibra óptica y las nuevas generación de tecnología, que creo que es un tema clave. Y por eso, frente a las empresas que lloran y van a seguir llorando sobre que pierden cuando en realidad ganan a manos llenas, por eso hablamos de la apertura de los libros. Es una medida que es transitoria, porque yo insistí, para mí, nosotros desde el Partido Obrero Frente Izquierda, nuestro planteo es que tendríamos que tender a una nacionalización de todos esos rubros, ¿no? Diputada, ¿qué tal? Verónica Benaín la saluda. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Entonces, desde su opinión, ¿qué significa este decreto de necesidad de urgencia o qué opinión le respecta este decreto? ¿Se queda a medio camino? ¿Cómo cree que va a implementarse? Sí, por supuesto, es un decreto que queda completamente a medio camino, porque en realidad coloca un rótulo cuyo contenido no se condice con el rótulo. O sea, la idea de declararlos como servicios públicos no resuelve el problema del funcionamiento de estas empresas ni de su orientación hacia no brindar un servicio, sino hacia acumular superganancias. Entonces, por eso hemos insistido en que, por ejemplo, una medida real para garantizar conectividad de estudiantes y docentes es que se avance en la liberación y la obligación de conectividad y la liberación de los datos. Avanzar en que haya realmente conexión en todo el país. Hay que abrir los libros y promover e insistir en que las empresas deban sí o sí invertir en el desarrollo de tecnología. Para eso también hay que apuntar a terminar con esta monopolización en distintas áreas y servicios, y por eso creo que se queda muy a mitad de camino. Obviamente, yo también cuestiono que Juntos por el Cambio lo critica a este decreto porque considera que ni debería existir. Y ya lo hemos denunciado en su momento cuando quería incluso incluir a estas empresas y en otras cosas, porque lo único que a lo que se dedican es a proteger sus superganancias, pero está claro que el decreto del Ejecutivo se queda más que corto, porque no han definido temas que son esenciales, y yo mencionaba otro tema también, que es el tema del ENACOM y los despidos que ha habido durante el macrismo, que deberían empezar por resolverse la reincorporación también de esos trabajadores y trabajadoras despedidos. Diputada, sobre ese tema consulta, tal vez el escenario que le propongo no se va a dar, porque tal vez este DNU se trate exclusivamente en la Cámara de Senadores, pero si le toca venir a diputados, por lo que la escucho, ¿usted votaría en contra, no votaría el tema de la declaración de servicio público? ¿Cómo sería la cuestión?
No, primero que no creo que por llegue eso, que venga. A la Cámara, Sí. empecemos por ahí, pero efectivamente nosotros lo que entendemos es que hay que ir todavía mucho más a fondo, así que nosotros vamos a siempre plantear la defensa de aquellos elementos que entendemos que son justos, pero entendemos que para realmente ir a una democratización del acceso a los servicios de telecomunicaciones y de Internet, hay que ir mucho más a fondo. Así que con este ángulo crítico, por supuesto que no vamos a plantear ningún retroceso, pero entendemos que sí, lo que hay que hacer es anular de conjunto todos los tarifazos y tomar medidas que realmente nos permitan avanzar. No solamente colocar un rótulo que en definitiva va a dejar que las empresas sigan haciendo lo que hacen hasta el momento, que es acumular ganancias a costilla de la población sin poner las inversiones que hay que poner. Diputada, ¿tienen estimado, por ejemplo, para poner esta situación en números, ¿no? De la canasta básica total, ¿qué ingresos destina un argentino insertado en el mundo laboral, sea de manera informal o de manera formal, destina a estos servicios? Bueno, mira, en porcentaje es difícil porque aparte vos sabés que los precios, las tarifas y los servicios varían enormemente, no solo de provincia a provincia, sino de zona a zona. No, sí, por ejemplo, y según la cara, porque uno basta con que llame y se queje y se me están cobrando mucho, claro. No, entonces te cobro el menos. ¿Y sobre la base de qué? Nada. No sé, del antojo del señor que está al otro lado del teléfono. igual te cuento que ese tipo de ofertas para que el usuario no dé de baja la conexión, en esta época prácticamente no existen porque como estamos todos atados y Exacto. presos a la situación de la conectividad, las empresas hacen uso y abuso de eso. Exacto. Por eso el precio de estos servicios varía enormemente, no solo de acuerdo a qué plan uno se haya suscrito y en qué momento, sino también en qué zona. Y entonces, yo vivo, por ejemplo, en La Matanza, en un lugar donde solo hay una empresa de Internet a la que se puede acceder. Perdóname, es la más Matanza. denunciada. Es la más denunciada. Pero en La Estoy a Matanza, que es una pocos metros de la provincia. General Paz, quiero Exacto. decir. Sí. Y eso que dice la diputada pasa en muchas provincias, muchas sí, claro. ciudades. Ahora, también Totalmente. estaba queriendo cruzar otro dato. Me estaba fijando recién, porque todos los años sale este ranking que hace defensa del consumidor sobre Sí, quién lleva... las quejas claro, ¿quién tiene más quejas? lidera el ranking de la queja de servicio. Primera la empresa donde vive ella. No, En La Matanza, el sí. rubro el que Y sí, estamos claro. hablando... es el que Propiedad de se- un expresidente de la Cámara de Diputados, Sí. quiero decir, para que Sí. quede claro. Sí, sí, sí. Durante mucho tiempo. Sí, sí. Bueno, se lleva el 25.2% de las quejas que en muchos casos tienen que ver por el incumplimiento del servicio y por la falta de información. Y porque muchas veces hay otra cuestión, que esto en realidad me parece que pasa en todos los servicios públicos, es la falta de control que tiene el supuesto. consumidor y el usuario de que ese plan que a uno le han vendido efectivamente es lo que a uno le están cobrando. Porque uno de repente... No tenés idea. ¿Cómo controlás cómo está compuesta tu tarifa de tu telefonía Te celular o aumento de la internet? cantidad de megas, te dicen. Claro, ¿en qué lo mido? Claro, ¿Qué sí. sé yo? ¿Vos Totalmente. tenés un medidor de megas en tu Uno lo casa? único que puede... Yo tengo uno muy bueno. Lo único Claro. que podés controlar es la mala calidad del servicio. Exactamente. Lo demás no, es incontrolable. Es incontrolable y por eso digo, uno está preso porque en el caso, bueno, tanto para participar en las sesiones como en las reuniones de la Cámara, como por ejemplo para dar clase, no tenemos opciones los docentes. Entonces también las empresas saben que está esta situación y por eso insisto en que si el gobierno quiere avanzar en garantizar el acceso al acompañamiento pedagógico, lo que hay que hacer es repartir dispositivos y liberar la comunicación de estudiantes y de familias. No hay otra y a medida que más se alarga esto, más agudo se hace. Romina, sería... en vez de contemplar, por ejemplo, a ver si te interpreta bien, una tarifa social, sería que un grupo de la población que necesita sí o sí estar incorporada a la educación formal tenga liberada la tarifa de alguno de estos servicios, liberado por completo. Totalmente, porque si no hoy la continuidad pedagógica se está haciendo a cuenta del bolsillo del docente y de acentúa las las familias. desigualdades. Exacto. Totalmente. Totalmente. Y no solo ponemos nuestros instrumentos de trabajo,
sino que estos instrumentos se deterioran, las computadoras se estallan de la cantidad de tareas que tenemos que hacer, están en muchos casos obsoletas, pero además las familias en muchos casos no tienen ni siquiera esos instrumentos, entonces la desigualdad no solo se agudiza, pero aparte ustedes... se hace insuperable. ¿Ustedes repasaron el costo que tienen, el costo de mercado que tienen estos insumos? Pero arranquemos por una webcam, que es lo mínimo que alguien tiene que tener para educarse o hacer teletrabajo. Es impagable. Han aumentado enormemente, sí, claro. Y encima yo como docente estoy la verdad que bastante indignada con que el gobierno, en vez de ver cómo proveer dispositivos a aquellos que no los tienen, no digo por ahí a todos en una primera tanda, sino a aquellos que no los tienen, lo que ha ofrecido son créditos con una tasa del 24%. La verdad que a mí me resulta muy indignante que un docente tenga que ir a sacar un crédito para poder dar clases. Diputada, perdóneme una consulta, porque yo sabía que los docentes universitarios ejercen el rol de diputados, de presidente, y continúan trabajando como docentes. Pero en el caso suyo, que yo me lo imaginaba docente secundaria, ¿está haciendo las dos cosas? Mira vos, no, yo pensé que eran como excluyentes, ¿eh? No son ninguna tarea docente es excluyente, lo primero que consulté, se imagina cuando iba a asumir la banca. Tengo pocas horas, lógicamente, claro, porque si no la tarea no se puede. ¿Qué materia, diputada? ¿Qué materia? Doy historia en una escuela técnica de acá de San Justo. Es una materia agradable. Yo digo, capaz que profesora de matemática la voy a querer menos, pero ¿viste? si es historia, se sobrelleva a eso. Sí. Bueno, diputada, gracias por prestarse a conversar con nosotros y a dejarnos saber entonces cuál era la interpretación que ustedes hacían sobre este decreto. Sí, si me permitís una última cosa, yo también intervine en la comisión sobre otro decreto, que es el decreto 643, que también aprobaron hoy, que es sobre el tema procrear, y que una de las opciones que tiene el gobierno, no el que contrae el crédito, es que la tasa de incremento, de actualización se calcule por el coeficiente de variación salarial, pero yo puse de relieve que esto sigue sin resolver un tema urgente, que es el de los hipotecados UBA y de todas aquellas personas que han sacado créditos, no solo hipotecarios, sino también personales o prendarios, con este mecanismo que es completamente usurario, que no ha tenido solución hasta ahora. Bien, bárbaro. Gracias por también hacernos saber eso. Gracias, que tenga buenas tardes. Buenas tardes. Chao, hasta luego. Es interesante porque es bien variado y profundo el tema, ¿no? Me parece que la intención del decreto, me parece a mí, es una opinión personal, por supuesto, la intención del decreto es muy oportuna y viene a resolver cuestiones realmente que nos han cambiado por completo en nuestra nueva vida cotidiana. Pero bueno, también esto no tiene que, ese árbol no tiene que impedirnos ver el resto del bosque, que es un montón de cuestiones. A mí me preocupa a nivel infraestructura. Con respecto a eso que vos estás diciendo, el viernes hablé con Gustavo López, que es el vicepresidente de ENACOM, y justamente él decía, en ENACOM estamos teniendo un plan para mejorar la conectividad, porque claro, obviamente, uno le pregunta respecto a esto, que es el gran problema principal de todas las provincias, de todos los lugares del país. Y él me decía, bueno, tenemos un plan de 1.000 millones para barrios populares y de 2 millones para escuelas, comisarías y distintos lugares de las provincias que estamos implementando. Al menos esa fue la respuesta del vicepresidente de ENACOM respecto a lo que tiene que ver con la infraestructura. Al menos hay un plan que se está llevando adelante. Claro, pues queda, digamos, todo igual medio... Esto es equiparable, no soluciona del todo, ¿no? Claramente. Y además Vero, la cuestión tecnológica y la infraestructura de la tecnología siempre estás un paso atrás. Porque cuando el mundo está hablando del 5G y a ver si efectivamente hay robo de datos entre China, Rusia, Estados Unidos, y entonces nosotros lo estamos viendo, todavía hay calles en la ciudad de Buenos Aires donde vos no tenés transición entre 3G y 4G y te quedás sin señal, te quedaste sin señal por eso. Imagínate eso en una escuela rural. Imagínate esto, esto también se habló mucho cuando fue el debate sobre el voto electrónico. Me acuerdo que a mí, por ejemplo, me tocó cubrir las elecciones de gobernador de Urtubey,
que el voto electrónico, la boleta electrónica, básicamente eran pioneros en este sistema, la preocupación y la queja era qué pasaba con aquellos poblados que estaban en el monte, que no solo no tenían tal vez la infraestructura como para poder votar de manera electrónica, sino que no estaban instruidos electrónicamente. ¿Cómo iba a ser? Bueno, y fue un debate muy interesante, lo que cada voz que escuchabas, porque no hay que quedarse a una sola campana, te dejaba saber sobre esto. Pero bueno, no hay que quedarse solamente en si me quedo con señal o sin señal en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos un país que es muy desigual y un país que no ha invertido en materia de tecnología. Mira, en términos políticos hay una cuestión que es muy sensible. Hay dos cuestiones. La primera, que hay tanta concentración, y esto es tan malo para los medios de comunicación, en un mismo grupo, que aquí está afectado el mismo grupo con una cadena que es Internet, con dos sistemas telefónicos, Personal y Telecom, con Cablevisión. Entonces esto le pega de lleno. Este es un problema político para ellos y económico, porque a partir de ahora tienen que pedir permiso para los aumentos. Entonces esa es la cuestión que habrá que ver cómo se salda en el ENACOM. Pero el problema del grupo empresario es decir, yo no puedo fijar ahora el precio que a mí me parece, tengo que negociar con el gobierno. Ese es el cambio político central. En un cálculo así somero, entre internet, cablevisión o televisión privada de cable y telefonía celular, mínimo una familia gasta 10.000 pesos. 10.000 pesos. Por supuesto. Mínimo, 10.000 pesos. Y el otro tema muy sensible... Es un IFE. Y el otro tema muy sensible, hay que estar muy atentos a esto, lo vamos a hablar con Ramón, en todo con el que venga ahora, porque dentro de un tiempito, digo, cuando a lo mejor esto no va a cambiar sustancialmente y vos tengas problemas con Internet, digo, ¿con quién te vas a enojar? Que es el riesgo que puede... ¿Te vas a enojar con el gobierno o te vas a enojar con la empresa? Con el telemarketer, con el que uno siempre se enoja. No, con el telemarketer. Porque digo, ¿cómo vas a hacer ahora, me entendés, para que el sector privado, ahora que tiene con la rienda corta, siga invirtiendo? No, y si te dice, invierto menos porque no tengo ganancias, digo, es un tema político, pero digo, para el grupo empresario esto es un golpazo. Pero el devenir es complejo. ¿Vos te imaginás estas empresas bajando las tarifas que tienen hoy? Que lograron... No las van a bajar. ¿Vos te imaginás? No la van a bajar. No la van a bajar, no. Entonces, ¿cómo llevas una tarifa social? ¿De cuánto va a ser la tarifa social? Bueno, le preguntamos todo esto al diputado Ramón, que ya nos está escuchando, en algún lugar de la Argentina desde su Ramón Móvil. Ah, no, se bajó del Ramón Móvil. Esas rutas. No se rían. Estoy en un lugar al sur de la provincia de Santa Fe, al lado de la ruta, aparte es simbólico. Y le he pedido que me presten internet de Wi-Fi a una familia que tiene una casita acá al lado. Porque le está funcionando muy bien ahí mejor que en algunos lugares, Ramón. Tienen internet satelital en la casa, son bastante pícaros los paisanos. Iba a ser un chiste, pero por suerte yo voy a terapia y entonces hago uso de la represión. Por suerte. Ramón... No te reprimas. No me lleven por el mal camino porque no. Yo me conozco. ¿Qué le parece este decreto de necesidad urgente? Bueno, se estaban charlando acerca de 5 decretos en la bicameral, pero estamos hablando concretamente de comprender al acceso a la información y a las telecomunicaciones como un servicio público básico. ¿Qué le parece? ¿Qué interpretación hace sobre esto? Pega la oreja al teléfono a ver si me escucha. No es tan fácil. No, y nosotros no te escuchamos tan bien, A ver. No es tan fácil. Yo vos sabés que soy bastante amigo de las tecnologías, pero ahí está. Hay veces que es difícil de... Sí. No, pero ahí está perfecto. Ahora sí, ahora ahí va. Bueno, ahí te escuchamos, sí. Lo que les quería decir que acá hay 3 temas o 3 consideraciones que me parece que le pueden echar un poco de luz a este tema que están debatiendo ustedes y que es pero tan interesante como lo grande de la reivindicación que hizo el presidente el día viernes al decretar que es un servicio público la telefonía móvil, internet y la televisión por cable. ¿Y por qué lo digo? ¿Y por qué son 3 temas distintos? El primero de ellos es cómo nosotros tenemos que considerar el bienestar de una familia. Primer punto. Porque en un sistema económico en donde se persigue la acumulación solamente de riqueza, bueno, obviamente nos vamos a encontrar con que el bienestar de la familia no es el mismo bienestar
que tienen las empresas que se apoderan de las distintas actividades económicas. Creo que lo hemos hablado en el programa con ustedes, de que nos convertimos en un sistema que es de libre mercado. Y creo que así lo hemos resuelto los argentinos. Ahí te torciste la cámara, ¿eh? Ahí. Ahí va. Ahí va. Sí, ahí está. A ver, ahí. ¿Me escucha bien? Sí, impecable. Sí. Bueno, de última hacemos Bien. así, ya está. Dale. Giramos la cabeza. A ver si puedo yo. Sí, ahí está. Qué difícil que está. Bueno, yo decía que hay tres cosas. La primera de ellas es que si vivimos en un sistema en donde el mercado de manera liberada hace sus negocios y aquellos que son más pícaros con la cabeza logran desarrollar su negocio en determinada actividad económica y no hay control ni presencia del Estado, ¿qué es lo que ocurre? Que hay un crecimiento indefinido de la actividad económica y del desarrollo económico de aquellos más pícaros que logran acumular toda la actividad económica de que se trate. ¿De qué hablo? De que si el Estado no está presente, la actividad económica en manos de unos pocos es indefinido. Y siempre y generalmente ocurre que terminan dándose esos poquitos. Espera, perdón, yo te interrumpo, soy molesta. A ver, fíjate si podés tocar ahí el teléfono y que se enderece la cámara, porque te escuchamos, pero no te estamos poniendo al aire, porque ahora no sé si estás boca para arriba, para... Ahí está, así, déjalo así, me dicen acá de producción, está, porque nosotros no te vemos. Ahí está. Ahí, déjalo así. Sí, Dale. eso creo que sí. Es decir, el libre mercado es aquel que tiene una capacidad de crecimiento indefinido y de acaparación de riqueza, de acaparamiento de riqueza y sobre todo de que los más pícaros son los que terminan apoderándose y dejando sin competencia al resto de los que son emprendedores en una actividad económica. Trae una consecuencia que es drástica, que es la falta de bienestar de todos aquellos que dependen de estos señores que van enriqueciéndose. ¿Y qué es lo que ha pasado cuando se dividieron el país entre Telecom y Movicom? Y Telefónica. No Telefónica. Los españoles. Exactamente. Entonces, cuando se declara público, un servicio público, que tiene como objetivo es lograr la protección del acceso y de la protección del interés económico del usuario. Cuando nosotros hablamos del usuario, del consumidor, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un trabajador, de una persona que en relación de dependencia, de manera independiente, como pyme, en la manera que fuere en el país, se levanta muy temprano a la mañana, trabaja todo el día y cuando termina el día, ¿en qué se transforma? En un consumidor de agua potable, de cloaca, de electricidad, de gas, de conectividad. Y acá viene el punto de la conectividad y que en esta pandemia ha venido a mostrar cuáles son los trapitos sucios que tenemos en esta sociedad. Quedó demostrado que una familia sin conectividad queda sin la posibilidad de conectarse remotamente, de ser beneficiario de los beneficios de la ley de teletrabajo. Los niños, y estoy hablando 1 de cada 3, y en determinadas provincias de tierra adentro de la Argentina, casi la mitad de la población no tiene acceso a Internet. Sí. Fíjense lo que le digo. Por supuesto. Diputado, sí, hay un dato que juega a favor de lo que usted señala. Si uno mira atentamente las voces, han pasado prácticamente 72 horas del decreto, y la verdad que salvo algún caso muy específico, no ha habido una oposición concreta en los medios de comunicación. No ha habido colegios de abogados, no ha habido manifestaciones en la mayoría de los integrantes de Juntos por el Cambio. Ha habido, sí, alguna voz, particularmente de algún opositor o opositora, ha habido algún periodista o periodista de manera individual, pero la verdad, creo que el dato central es que ha habido hasta aquí muy poca oposición sistémica a esta declaración, me parece, ¿no? Las empresas son la oposición. Claro, exactamente. Son las empresas, son la principal... A ver, diga, a ver, ¿qué dice Ramón? A ver. Cenó con el dedito. A ver. Yo con las disculpas de lo que ustedes expresan, fíjense algo muy curioso. A ver. Desde Juntos por el Cambio, hoy no se hicieron presentes en la comisión bicameral que trató el tema de este DNU tan importante. Sí. Y los referentes se están peleando por verificar quién va a ser el líder que va a enfrentarse con Alberto Fernández. Todos ellos se manifestaron en contra, con la única excepción de alguien que no le sigue el camino de la agresividad, que es Julio Cobos. El senador Julio Cobos.
Sí, coincido. Pero el conflicto ¿cuál es? Que estas empresas que van monopolizando determinada actividad económica adquieren tal poder económico y político. Porque cuando vos te referís, mirá, las podemos enumerar actividad por actividad. Sí. Tenés los supermercados, hay 5 dueños, tenés el gas, son 5 empresas que lo distribuyen, otras 5 que sacan el gas desde las entrañas de nuestra Argentina. Es decir, aquellos que logran apoderarse de la actividad económica tienen poder político. Y lamentablemente, yo les digo porque, y lo digo por experiencia, me tocó participar en esta misma comisión bicameral de esta tarde cuando se trató la ley corta. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Sí, me acuerdo. Es donde los medios de comunicación más chicos tienen la oportunidad de utilizar el hardware de las empresas grandes y que hicieron las inversiones. Bueno, se intentó discutir en la Cámara, no hubo manera. ¿Y quién, oh sorpresa, sacó un decreto de necesidad de urgencia en beneficio de las empresas más grandes? Macri. El presidente Macri. Sí, me acuerdo. Con todo el respeto que tengo de manera personal por muchos de los legisladores, representan los intereses de casi 36 leyes que pasaron por el Congreso en los últimos 4 años del presidente Macri, que solamente favorecieron los intereses económicos de cada uno de aquellos que se apoderaron de la actividad diputado, económica. yo coincido con usted. Lo que yo decía, Ramón, ¿sabe lo que yo decía? Efectivamente está Gladys González, que es senadora por la provincia de Buenos Aires, que planteó que esto sea una declaración de servicio público. Estuvo Giustiniani, estuvo Pablo Yavkin, todos a favor del decreto. Lo que usted dice es cierto, pero también digamos que en términos políticos, la oposición no sale con nombre y apellido en contra de esto, porque sabe que en términos políticos no paga. La gente mayoritariamente está de acuerdo. Por eso yo decía que no había tantas voces opositoras militando contra el decreto. Todas las voces opositoras de Juntos por el Cambio están en contra del decreto. Sí. ¿Pero están en contra del decreto o están en contra... ¿O están en contra del decreto por lo que contiene el decreto o están en contra de la manera en la que pretende que este tema se termine aprobando? Con 48... Es filosófico y es político. Puede ser, sí. Hay una parte de la política de la Argentina que cree y sigue entendiendo que cuando el Estado se hace presente y participa... Ahí no te escuchamos ahí. Sí, ahí está. Espera. Sí. Hay algo que se fue el audio. No, yo no entiendo cuál es la filosofía entonces que persigue. No es una chicana, quiero preguntarle esto concretamente. No entiendo cuál es la filosofía que puede manejar un político que no me importa el partido al que pertenezca, que no interprete que un servicio público esencial, como es el acceso a cualquier herramienta Es la misma filosofía que se manejó hace unos años atrás cuando se quiso avanzar en el desguace de estas empresas que tuvieron una especie de parate. Hubo una ley de medios que se estaba llevando adelante y básicamente eso quedó trunco. Filosóficamente te van a decir ellos que esto es la injerencia del Estado en negocios privados. Entonces estamos en contra. Esa es la filosofía. Yo coincido con él que es un grupo grande. Pero esto no lo puedes comparar con Vicentín. No, lo puedes comparar. Nadie lo compara. No, hay algunos que sí. Ahí está Ramón, por eso. Ahora... Ahí está, a ver. Tengo más y los estaba escuchando. Dale. ¿Saben qué? No, porque aparte me interesa sobremanera. Y sí, a mí también. Porque esta es una concepción política y económica. Sí. Y sobre todo una concepción política de cómo debe ser la economía. Yo no sé si ustedes se acuerdan, en el año 2018 estuvimos peleando en la Cámara de Diputados y Senadores y salió la ley que regulaba el valor que tenía que tener las tarifas de electricidad y de gas adecuadas a la capacidad económica de pago. Del grave problema que había en ese momento. Que se vetó. ¿Qué es lo que ocurrió? Claro. La votó en contra todo el radicalismo pro, porque tiene una concepción de que la electricidad, el gas, no son un servicio público, sino que son empresas que están vendiendo a sus clientes. Y no están hablando, al menos como lo entiendo yo, de proveedores que están prestando un servicio a usuarios que no son clientes y cuyo valor de la tarifa no tiene que estar centrado en los costos del proveedor y la rentabilidad, sino que tiene que estar centrado en que se preste un servicio de acuerdo a la capacidad económica que tiene el usuario de ese servicio. La única cuestión...
La única cuestión, ¿Se entiende, no? sí, perfecto. yendo hilando a esto que decíamos que recién, que cuando se te fue el audio un segundo, nos quedamos charlando sobre cuál puede ser la filosofía. Lo único en lo que me quedo pensando es, a ver, si la intención detrás de este decreto es que verdaderamente el usuario, el consumidor, quede protegido, quede incluido, quede resguardado y que verdaderamente se empiece a achicar la brecha tecnológica como otras tantas brechas que hay a lo largo de nuestro país, a mí me parece que no hay una persona que pueda oler mal detrás de este decreto. Ahora, también me parece que hay otros servicios esenciales que todavía no podemos, ningún político ha podido darle, por ejemplo, no sé, una red de cloacas de agua potable derecho a la vivienda, por ejemplo. En toda la República Argentina. No puede ser que todavía la gente no tenga acceso al gas natural y a la red de agua potable. Entonces ahí te digo así, antes de discutir una antena de 4G, te pido que por lo menos tengan agua para lavarse las manos. Claro. Mirá la diferencia gigante que hay entre ser considerado un servicio público o un bien de mercado. Por ejemplo, en la provincia de Mendoza hay una empresa que provee el gas en los domicilios. Y resulta que hay un faltante muy grande, sobre todo en Córdoba, en San Luis, San Juan, Mendoza y Catamarca. Resulta que si se considerara que es un bien de mercado, la empresa que hizo logró un aumento tarifario en el año 2016 enorme. Pero a cambio, tenían que hacer inversiones para que hubiera más familias que pudieran acceder al gas domiciliario en esa provincia. Si era considerado un bien de mercado, en la concepción que tenía el presidente Macri, porque vetó la ley, eso no es un delito. En cambio, estos señores cobraron el aumento tarifario y se repartieron la plata, lo que generó un juicio que hoy yo lo he presentado en el juzgado número 8 de Comodoro Pi, en donde hemos denunciado a los dueños de la empresa distribuidora de gas Cuyana, o Ecogas, porque se repartieron las plata que ilegalmente tenían que legalmente la tenían que utilizar para ampliar las redes y se la guardaron en el bolsillo. Al ser considerado un servicio público, hoy se lo está investigando penalmente a esas personas que jugaron con los bolsillos y la economía de la familia de 5 o 6 provincias a las que le proveen el gas domiciliario. Imagínense la plata, es muchísimo. En ese momento estábamos hablando de 500 millones que valía 12 pesos. ¿Entienden la idea? Totalmente. No es lo mismo. Un bien de mercado que un público. Son dos mundos. Y esa es la importancia que tiene que la conectividad pase a tener una negociación para garantizar dos cosas. El piso de la calidad que tiene que tener el acceso al servicio y el techo que tiene que tener el valor de la tarifa para proveerle a los usuarios. Y de esa manera se puede progresar. Yo les puedo asegurar que el mercado no va a hacer que ninguna de estas empresas grandes lleguen hasta el departamento de La Valle, a este pueblito en donde estoy parado yo en este momento, y este señor le tenga que alquilar una antena satelital a no sé quién para poder tener internet. Diputado. Es decir, son dos... Diputado, y yo para ir cerrando, lo último que le quería consultar. ¿Hay sesión esta semana o salió a pasear por la ruta? Se me acaba de escapar un peludo delante mío. Oh. Un peludo. No pasa nada. A ver, mostralo. Ya se mandó hacia adentro. ¿Hay sesión, diputado? Yo espero que la haya. Hay una tentativa de tratar de que se haga una labor parlamentaria para resolver que el protocolo siga estando vigente y se puedan tratar algunas leyes muy importantes que se están necesitando, como la de, por ejemplo, la situación grave del turismo en toda la Argentina y en particular en provincias como la mía, Misiones, Río Negro. Ojalá podamos llegar a un acuerdo y poder sesionar. Muy bien. Y no estoy de paseo. No está de paz. Sí. Obvio, entendíamos. Bueno, diputado José Luis Ramón, gracias por este contacto con nosotros. Lo que pasa es que se agarraba ese pelo, llegaba a Buenos Aires. Queda usted liberado. Y el peludo también. El peludo de regalo. Gracias. Gracias. Hacemos una pausa brevísima y en un ratito seguimos más con DTV, Periodismo en el Congreso. Ya venimos.
que dice todo muy bien, la repercusión de leyes que se acaban de sancionar, como por ejemplo la de teletrabajo. Esa media sanción, si bien fue aprobada por amplia mayoría, hubo muchas abstenciones. No es un trabajo aparte el teletrabajar. No, la ley dice, se contrata una persona, se la contrata en blanco con todos los derechos y obligaciones. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Durante todos estos días habrás escuchado que queremos achatar la curva. ¿Pero qué significa? Que estamos tomando las medidas necesarias para que los contagios en Argentina no se produzcan todos al mismo tiempo. La cuarentena obligatoria es la única forma que tenemos de bajar la cantidad de contagios y evitar que todos nos contagiemos a la vez. Así, mientras más chata sea la curva, mejor va a poder reaccionar nuestro sistema sanitario. Por eso insistimos tanto para que te quedes en tu casa. Quédate en casa. Cuidarte es cuidarnos. Argentina unida. Argentina Presidencia. En resumen, estos son los títulos. La Cámara de Diputados le dio media sanción a la ampliación del presupuesto 2020. Se eliminó el artículo que modificaba el IVA de la leche. La Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano debatió el proyecto en medio de los incendios en el delta del Paraná. 600.000 kilómetros cuadrados de humedal. Sí, además el beneficio que tienen los humedales para todo el territorio por el tema de inundaciones. Digo, hay un montón de factores por los cuales hay que protegerlos. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Al virus lo frenamos entre todos. 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 Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados, la cobertura del tratamiento político de leyes, la opinión de los protagonistas, el día a día de los diputados y diputadas de la Nación. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Cuando vuelvas de hacer las compras, recordá siempre higienizarte y limpiar todos los objetos que tuvieron contacto con el exterior. Y si compraste frutas y verduras, seguí estos pasos. Para desinfectarlas, sumergilas en una mezcla de 1 litro de agua, más 1,5 mililitros o media cucharada de lavandina. Ten en cuenta que debe ser lavandina de uso doméstico, con una concentración de 55 gramos por litro. Déjalas ahí 20 minutos y volvé a enjuagarlas con agua limpia antes de guardarlas. Cuando vayas a cocinar, recordá lavarte las manos antes de empezar y hacerlo con utensilios y sobre superficies limpias. Seguí cuidándote. Argentina unida. Argentina Presidencia. Esto es DTV Entrevistas. En este momento lo que estaba leyendo era un libro de Vininis sobre cómo enfrentar el siglo XXI con las nuevas tecnologías. Yo soy un abuelo bastante... No soy invasivo, no lo fui con mis hijos nunca tampoco. Gracias por invitarme, Magalí, a vos y a toda la gente de este canal tan nuestro, que es Diputados TV. DTV Entrevistas, viernes 21 horas. El periodismo en el Congreso.
Continuamos con DTV, el periodismo en el Congreso, y otro de los temas es que a partir de las 16 horas se reúne la bicameral mixta que tiene por objetivo poder generar una nueva fórmula para darle movilidad a las jubilaciones, la movilidad jubilatoria. Ya está del otro lado el diputado Cacase para poder conversar con él. ¿Cómo le va, diputado? Buenas tardes, un gusto saludarlos. Bien. Muchas gracias, igualmente. Bueno, empezamos con esta nueva reunión. ¿Ya van cuántas para intentar darle una nueva fórmula a la movilidad jubilatoria? 14 reuniones ya tenemos semanales de esta comisión especial. Creo que quedan algunas más. La vocación es tener para diciembre una nueva ley de movilidad y también para los regímenes especiales. Como sabemos, días atrás hubo un decreto del Poder Ejecutivo que ya fijó los aumentos de jubilaciones para septiembre. Sigue suspendida la ley de movilidad jubilatoria, pero queremos que esto no se extienda más allá del mes de diciembre, que es el plazo que está establecido por el propio decreto para la suspensión. O sea, ¿y estas eran reuniones, perdón, yo le consulto, que estaban previstas, que iba a ser esta cantidad, o es que la temática es tan delicada que necesitan ser escuchadas muchas voces especializadas en la cuestión y es por eso que ha llevado tantas reuniones hasta poder finalmente encontrar cuál es la fórmula? Originalmente teníamos pensado que solo durara 6 meses este proceso porque fue el plazo establecido por la ley de emergencia. Ocurrió que tardamos 5 meses en constituir la comisión porque se demoró eso la convocatoria del Poder Ejecutivo y cuando ya teníamos que presentar la ley nos quedaba apenas 20 días de trabajo, lo cual en ese plazo sí era realmente imposible poder realizarlo. Ha habido mucha presencia de expositores, de economistas, juristas, representantes de las propias entidades de la justicia, fiscales que trabajan con el tema de seguridad social, entonces ha sido importante escucharlos y eso desde luego sí ha llevado tiempo la discusión. Hoy tenemos la segunda visita de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Tuvimos una primera presencia de la oficina vinculada a los regímenes de los jueces y diplomáticos. Yo propuse que lo convocáramos de nuevo porque días atrás semanas atrás hizo la Oficina de Presupuesto del Congreso un informe muy extenso y muy importante caracterizando el universo de nuestro sistema previsional. Marca, por ejemplo, que nosotros hoy tenemos la famosa tasa de relación entre activos y pasivos. Hoy tenemos una tasa que es del 1,43 entre los activos aportantes y los beneficios del sistema. Esto es históricamente bajo. Hoy los aportes y contribuciones que realizan los activos solo alcanzan como para pagar una jubilación equivalente al 38% de lo que reciben los trabajadores en actividad, es decir, las cuentas hoy son deficitarias con los aportes y contribuciones de quienes trabajan y están muy, muy lejos de alcanzar aquellos anhelos o aspiraciones que hemos tenido, como por ejemplo los del 82% móvil, ¿no? La cuenta está muy lejos de eso y por eso es que nosotros tenemos que discutir el financiamiento del sistema previsional, tenemos que discutir el financiamiento en aportes y contribuciones, tenemos que discutir los impuestos que se utilizan para el sistema previsional. Hace años, cuando se dio esto del 15% a las provincias que antes se traía para ANSES, ha sido positivo para los gobiernos provinciales, pero muy negativo para el sistema previsional y entonces tenemos que resolver cómo generar esta ecuación hacia adelante. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Verónica Benaim lo saluda. ¿Cómo estás, Verónica? Venía siguiendo la bicameral y veo que hay posturas un poco distintas entre el oficialismo, la oposición. Muchos hablan de volver a la fórmula prevista antes de la modificación que se hizo durante los años de Mauricio Macri. ¿Creen que van a llegar finalmente a un acuerdo, a buen puerto, digamos, con una fórmula que sea o que conforme a todos los sectores que la están debatiendo el día de hoy? El desacuerdo se produce a partir de que hay distintas variables sobre las que construir la fórmula. Internacionalmente lo que más se usa es la inflación, porque es la idea de que no pierda poder de compra o poder real el haber jubilatorio. El oficialismo se inclina más a ir a una fórmula, como decías, había durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner, que es vinculada a los salarios y a la recaudación. El problema de la recaudación es que hace la fórmula muy procíclica. Cuando el Estado está recaudando, podés pagar mejor y cuando estamos en recesión y el Estado recauda poco, como pasa ahora,
terminás perjudicando a los jubilados en el momento en que más recursos necesitan. Esto tiene una solución, yo le sugería al oficialismo, que no es utilizar en sí la recaudación, sino generar un fondo anticíclico con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Es decir, en los años que el Estado está pasando dificultades por la recesión económica, uno puede tomar de esos fondos para pagar las jubilaciones sin ajustarlas, y en los años que hay de bonanza económica y crecimiento de la recaudación, uno restituye esos fondos al Fondo de Garantía. Fíjate, de hecho, que ahora ha enviado el presidente días atrás un proyecto para modificar el FGS, que se llama el Proyecto de la Defensa de los Activos del FGS, que de hecho establece este mecanismo, usa los fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para hacer el pago de jubilaciones durante el año 2020 por el déficit adicional que hemos tenido por COVID. Es decir, que si conversamos el mecanismo y vemos lo que es económicamente conveniente, yo creo que es posible ponernos de acuerdo. Lo que ocurre es que atar a los salarios, que sería en otras partes normal, porque cuando hay crecimientos de la productividad, crecen con eso también, esas ganancias la toman los haberes. En Argentina, nosotros hemos tenido caídas del salario real tan importantes en el tiempo que creo que el resguardo por la inflación es un mejor resguardo del poder de compra de los haberes que atarlo a los salarios mismos. Le da menos volatilidad al haber jubilatorio, y esto ha sido mostrado inclusive por los economistas dentro de la comisión. Diputado, una consulta. Han tenido 14 reuniones. ¿En alguno de esos encuentros algún hombre o mujer del oficialismo planteó, no sé si de manera explícita o implícita, que hay que negociar con el fondo y que el fondo siempre dice, cuando mira las cuentas argentinas, cuidado con el gasto previsional, ahí hay que hacer recortes? Esté Macri gobernando, esté Cristina Kirchner o esté Alberto Fernández, el fondo siempre pide lo mismo, y uno sabe que el sistema previsional argentino está con problemas concretos. ¿Alguna vez el oficialismo en algún encuentro planteó este condicionamiento? Cuidado con la fórmula, porque hay un pedido expreso de que no nos excedamos, ¿o no, diputado? Bueno, por un lado, cuando se envió el proyecto de ley de prórroga de la suspensión de la movilidad jubilatoria, había una indicación sobre la necesidad de controlar el gasto, de controlar las jubilaciones, que es lo más importante dentro de todo el gasto público que el Estado tiene. No fue tan explícito por parte de los diputados, pero sí en algunas de las reuniones de asesores, y también me lo dijeron los propios asesores míos, se ventiló desde el oficialismo esto de que había que cumplir con compromisos, y en realidad está a la vista en los números. Es decir, ahora el cálculo con los decretos de septiembre es que el Estado se está ahorrando 72.000 millones de pesos de gasto previsional en el año 2020, aún teniendo en cuenta los bonos que se han pagado. Entonces está claro de que esto se ha hecho para ahorrar, está claro que este ajuste se ha hecho porque se necesita bajar el gasto previsional. A mi juicio ha sido incoherente hacerlo ahora en la pandemia, porque en la pandemia, donde tenemos tantos otros gastos importantes en distintas áreas, pero que son los adultos mayores el mayor grupo de riesgo en la pandemia, justo ajustar sobre ellos ahora me parece que es inconsistente. Pero está claro que el ahorro ha sido el impulso de esta medida de suspensión y de los decretos que se han otorgado. Diputado. Y en lo que me decían recién, yo les iba a decir por ahí, vale la pena preguntarle a un jubilado cualquiera y va a saber si quiere que le aten su jubilación a la recaudación del Estado o a los salarios, o si prefiere que lo haga el crecimiento de los precios, y seguramente va a elegir el crecimiento de los precios porque sabe cómo en la historia argentina esas variables se han movido. Diputado, quería hacerle dos preguntas. Una es bastante relacionada a lo que usted decía recién sobre qué opinaban los jubilados sobre esto, y quería consultarle si este modelo donde la fórmula de movilidad jubilatoria está atada a la inflación está vigente en algún país de la región. La mayoría de los países del mundo tienen el sistema por inflación, sí. Sí. Y son en segunda medida los que tienen salarios. Y después hay otro grupo de países que tienen sistemas mixtos, sí.
Ajá. Lo que ocurre es que, claro, los sistemas que se han generado contributivamente, como el nuestro, suelen estar vinculados más con los salarios, porque es la idea de reemplazar el salario del trabajador en actividad. Pero debemos considerar también que los sistemas jubilatorios de América Latina cada vez más se mueven a ser no contributivos, precisamente por la característica de que tenemos una gran parte de nuestra población en la informalidad, que no está en el trabajo formal o que no ha tenido aportes y entonces terminan recibiendo algún tipo de prestación universal que en realidad no se corresponde con el trabajo activo y lo salarial. Entonces más sentido cobra en ese contexto que la prestación es ajuste por inflación, ¿no? Por precio, por consumo o costo de vida. Diputado, tengo 2 consultas en realidad para hacerla. Hablaba del Fondo de Sustentabilidad de Garantías. Es un proyecto de ley que ingresó la semana pasada. Puede ser que se trate esta semana. ¿Cuál va a ser la postura de Juntos por el Cambio? ¿Están de acuerdo en tratarlo? ¿Puede haber alguna especie de acuerdo de renovación del protocolo en este sentido? Y la otra, si podría, en un minuto, hay una situación en la provincia de San Luis con una persona que quiere ingresar a despedir a su familiar o a ver a su familiar. Vi que estaba pidiendo también que, bueno, el gobernador posibilite esta situación. Me toca como foína porque la persona es de Tierra del Fuego. Claro, en el primer tema, si ha ingresado el proyecto, estamos dispuestos a tratarlo y estamos discutiéndolo. Ocurre que es un proyecto complejo, por un lado. Tengamos en cuenta que el FGS es de los pocos lugares hoy en el Estado que tiene fondos líquidos, entonces el gobierno quiere utilizarlo para hacer la inversión en obra pública y con eso crear un fondo fiduciario. Antes el FGS estaba afectado al pago de la reparación histórica y el gobierno quiere quitar eso y llevarlo a la reparación histórica al presupuesto. Tenemos que garantizarnos en esto que no haya ningún tipo de recorte de beneficio, que solo sea un cambio en la fuente de pago. Luego, como decía, se quiere usar el FGS para hacer el pago de las jubilaciones que tuvo que hacerse cargo el Tesoro este año porque cayó la recaudación de aportes y contribuciones a la seguridad social, y ahí lo que está pidiendo el gobierno es una compensación, diciendo todos esos títulos públicos que el FGS tiene, que se los devuelva al Tesoro como compensación por el esfuerzo que el Tesoro ha hecho en el pago de jubilaciones. Esto está sin monto, hay que precisarlo y discutirlo. Hay otro punto que es la refinanciación de los créditos que tiene ANSES para con las provincias, y esto seguramente es de interés de los gobernadores, por supuesto, así que es un proyecto complejo para discutir todos estos puntos. Hoy nos hemos reunido los integrantes de la Comisión de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda de nuestro interbloque para comenzar a hacer este análisis de cara a lo que pueda ser una sesión donde yo creo que eventualmente se puede renovar el protocolo a efecto de tratar temas concretos que se acuerden. En lo segundo que me preguntabas, efectivamente las hermanas Garay, Victoria, hablé con ella ayer a la tarde, les han rechazado 10 veces el ingreso a la provincia, el gobierno de la provincia de San Luis. La última vez que ellas hablaron, les ofrecieron hacer una cuarentena de 14 días en un hotel pagando 73.000 pesos. Victoria me dijo, yo no cuento con los recursos para poder pagar eso, y además entre 3 días de viaje que tengo y 14 de cuarentena, tengamos en cuenta que el padre está muy enfermo, es un paciente oncológico que está grave. Me dijo honestamente, no puedo esperar ese tiempo. Y entonces ahora está haciendo una presentación también de un amparo en la justicia en Río Grande. Lamentablemente el gobierno de San Luis es tremendamente inflexible en esto y ya ha habido casos de resoluciones judiciales de jueces federales que no ha acatado el gobierno. Entonces lo que hice fue hacer un reclamo público abierto al gobernador para pedir que tenga consideración de que esto ya es una cuestión humanitaria y me parece que corresponde dar la excepción. Se han hecho el hisopado, les da negativo, van a ir con el PCR, que se los deje entrar en esa condición y escoltar hasta su casa para poder acompañar a su padre.
Bueno, es una situación dolorosa, delicada y, como dice bien usted, humanitaria al mismo tiempo. No le queremos quitar más tiempo, diputado, porque a las 16 ya tienen que empezar a trabajar en esta bicameral para poder darle, bueno, forma a esta fórmula que pretende atar el ajuste jubilatorio a la inflación. Así que entendemos que requieren ahí cierto tiempo para ir conectándose. Nosotros la vamos a estar transmitiendo en vivo. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes y esperamos tenerles novedades pronto con esa fórmula. Cómo no, gracias, hasta luego. 14 reuniones, ¿es normal que lleven tantas reuniones consecutivas para definir? Bueno, es un tema absolutamente sensible, pero también al mismo tiempo es prioritario, porque estaban hablando que lo tienen que resolver para diciembre. Y es un tema extraordinario. No hay plata. No hay plata y cualquier escenario, digo, es un escenario muy preocupante para el que le toca gobernar. Porque él está planteando lo razonable para la oposición y para los jubilados, que es, che, ajustame de acuerdo a la inflación, ¿viste? Pero habrá que ver si vos como Estado podés garantizar eso. Tenés una inflación del 40%. Vamos a tener este año. El año que viene la vas a tener a la plata. Entonces tienen temor en el gobierno de no poder cumplir. Es inflación y es recesión. O sea, tenés las dos cosas. Sí, pero en el caso de la recesión, digo, al jubilado lo afecta menos porque no anda buscando trabajo. Al jubilado le afecta el tema de la inflación. No, bueno, pero viste que él explicaba que claro, si hay recesión, el Estado no recauda, obviamente. Claro, o sea, acá el objetivo era ahorrar y ahorrar. Y bueno, la verdad es que ya ahora en septiembre les dieron un aumento. Pero el tema siempre con estas cuestiones, yo me acuerdo cuando fue la última de las discusiones sobre esto, es que después vos tenés que, a su vez, generar un parche entre que vos activás esa nueva ley con esa nueva fórmula, por lo tanto empiezan a recalcularse las jubilaciones a como vos venís cobrando. Vos ahí necesitas un parche que empate algunas desigualdades. Si era normal esta situación. Obviamente es un tema extraordinario que es una bicameral que surge en este contexto a partir de la ley de emergencia que se votó el año pasado y te digo, viene bastante atrasada porque se esperaba que la fórmula esté en junio en realidad. 5 meses tardaron en constituirse. Bueno, por eso mismo lo venimos contando y viene bastante atrasada, digamos. Y el aumento por decreto estaba estipulado para que ya haya una fórmula en junio, por lo que, bueno, estiraron hasta diciembre porque obviamente se da este contexto de pandemia que nadie lo tenía previsto y por eso se da esta situación. Él hablaba hoy va a estar Marcos Macom, que es de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que estuvo en junio, y presentó un informe sobre marzo sobre el impacto de las jubilaciones que se le llamaron de alguna forma de privilegio, esta modificación a los regímenes del Poder Judicial y de lo que tiene que ver con el Servicio Exterior de Nación, y decía en este informe que la reducción del déficit fue del 35,8% respecto a una vez que se aprobó, digamos, esta ley, y que eso significa para el gobierno nacional un ahorro fiscal de 2.931 millones de pesos para todo este 2020. Sí, porque recordemos, muy interesante ese informe. Recordemos que vos tenés en la Corte Suprema de Magistrados, este dato siempre hay que señalarlo todos los días, vos tenés jubilaciones de 830.000 pesos mensuales, 850.000, tenés esos montos, ¿no? Es el sector que no paga ganancias, que son esas cuestiones que lamentablemente cuando vos hablas de reforma judicial estos temas no se discuten. Pero sobre lo que vos planteás, que la verdad, el problema es que en el resto de América Latina no hay jubilación para la enorme mayoría de los habitantes, ¿me entendés? Es lo que decía en algún momento el diputado. Esto se está planteando en todos los países porque vos de algún modo tenés que ya darle a esta altura del siglo XXI algún tipo de reparación. Porque, ¿me entendés? Digo, entonces, bueno, ¿cómo yo financio esa reparación cuando no tengo, por otro lado, los ingresos necesarios? Aquí, cuando esto se imaginó en la década del 40, era que a un jubilado lo sostenían 4 activos. Pero todo el mundo vivía en blanco. Ahora no hay nadie en blanco. Entonces, y la gente vive hasta los 90 años, 80 años y consume muchos medicamentos. Entonces, es un tema muy complicado y el fondo te dice apretá. El promedio de entre medicamentos... la espada y la pared hace rato con esto. Sí, el promedio de medicamentos que consume un jubilado hoy por hoy es de 10.
de 10 medicamentos Y hace en 10 promedio. años era 1, más o menos. Sí, por supuesto, desde ya. Es la otra caja del PAMI, claro. La otra cosa es el crecimiento del empleo negro, que es lo que vos señalás, en este contexto, con la pérdida de 1 millón de puestos de trabajo, la cantidad, digamos, de puestos de trabajo en blanco se perdieron. Y la cantidad de personas que han quedado ya mucho más postergadas que antes de la pandemia, porque permitime decirte esto. Decime nomás. Porque vos tenés hoy por hoy 50 años, estás activo en el mundo laboral. Gracias por lo pero frente a este contexto seguramente mucha gente va a tener que estar pensando en una jubilación anticipada, porque ha quedado afuera, porque es un mundo completamente distinto. Es que vos tenés en la Argentina instituciones que son del siglo XX, razonables, como la jubilación, el medio aguinaldo, la escuela pública, la universidad pública, el hospital público, en una economía absolutamente voraz y concentrada del siglo XXI. Totalmente. Entonces es muy complicado el tema. Para nosotros ya es complicado en Europa, pero acá nosotros tenemos esa dicotomía. Exactamente. Bueno, vamos a repasar lo que solucionalo pasa. vos ahora, Melina, por totalmente. Mirá cómo te lo soluciono. Dale. Vamos a repasar lo que pasaba hoy en la comisión de las 11 de la mañana, que es la comisión que, logró constituirse, ¿no, Vero? Que me explicabas hoy. La Comisión de Población exactamente se constituyó esta mañana. El presidente es Héctor Toti Flores de Juntos por el Cambio, quien va a presidir esta comisión, y van a trabajar varios temas, pero si te parece vamos a repasar cómo se constituía y vamos a hablar de qué se trató un poco el temario de hoy. Es muy importante, celebro que podamos estar constituyéndonos en esta primera reunión porque efectivamente son más de 50 los proyectos que han sido girados a nuestra comisión y todos ellos tienen que ver con cosas que son muy importantes para nuestros colegas diputadas y diputados en función de las poblaciones de todo el país, las poblaciones rurales y urbanas de todo el país. Un contexto, como decía el presidente y el vicepresidente, un contexto impensado para el mundo y para el país, para la patria, que nos necesita trabajando, consensuando, encontrando las formas de dar respuestas a todos los emergentes de esta pandemia y a todas las problemáticas que atraviesan a nuestras poblaciones, ¿no? Y cómo a través de esta comisión podemos efectivamente hacerle honor al nombre de ella y potenciar el desarrollo humano de nuestro país. Incorporando, llegado el momento, el censo de las enfermedades crónicas no transmisibles, de las personas electrodependientes, de las personas de prácticas deportivas profesionales y amateur, de las comunidades indígenas y de los pueblos originarios, de los efectos de la pandemia en los distintos rincones del país, de un relevamiento de discapacidad por hogar en la Argentina. Creo que hay temas interesantes. ¿Y qué más pasó, Vero? Bueno, básicamente lo que resolvieron fue tratar de buscar la posibilidad de citar al titular del INDEC, Marco Labaña, porque ustedes saben que este año la Argentina tiene que hacer el censo 2020, el censo poblacional. Está previsto para el 28 de octubre este censo que se hizo en 2010. Bueno, tan recordado día. ¿No todavía? Vero, mira vos, pensé que ya todavía estaba no estaba de baja. Se hablaba la posibilidad de que esté de baja y por eso mismo pidieron citar a Marco Labaña para ver un poco cómo se va a trabajar en esta situación. Hay un proyecto de ley, de hecho, de una de las diputadas que está pidiendo que no es coherente que en estas circunstancias se haga este censo. Sí. Y básicamente lo que, bueno, van a estar indagando en varios proyectos que tienen que ver con la situación de los pueblos originarios, la situación de la discapacidad. Hubo un pedido de Mirta Tundis que, bueno, ella dijo, necesitamos saber cuánta es la población digamos, mayor que vive en situación de calle. Ella dice hay una gran cantidad de ancianos que están en situación de calle y esto no lo estamos contemplando. Y bueno, respecto también a esta radiografía que se va a hacer en este censo, destacaron también que por primera vez se va a censar lo que es la identidad de género, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿qué modificaciones iba a tener o qué inquietudes se proponía este nuevo censo? Pues estaba viendo acá también enfermedades crónicas. Destacan lo importante del censo, las enfermedades crónicas, personas electrodependientes, un temón temazo. Muy importante el tema de los electrodependientes, ni que hablar en
en un contexto como este, a donde nosotros todavía no entramos en grandes niveles de consumo eléctrico, porque todavía estamos atravesando días frescos, pero estamos todos en nuestros hogares demandando muchísima cantidad de tecnología y la historia de siempre, la gente que depende de su vida, que está conectado a un aparato y que de repente, bueno, ¿qué tipo de atención y cobertura y auxilio tienen por parte de las prepagas que siempre hacen... miran para otro lado. Y que de hecho ya hubo varios reclamos desde que se sancionó esta ley para electrodependientes, varios reclamos de aumentos desconsiderados de tarifa, ¿no? Una de las grandes distribuidoras de energía eléctrica es una de las más señaladas cuando uno ve la lista de las quejas del consumidor, ¿no? Sí. Están las de internet y demás, y está esta eléctrica, efectivamente. Sí, que es la historia de siempre. Sí, por supuesto. ¿Cuánto consumidor? ¿Dónde está tu medidor? ¿Cómo controlas tu medidor? ¿Cómo haces? ¿Viste? Ahora sí te digo, atrasaste un día el pago. Por supuesto. Un día. Hay un banco también entre los más criticados, que me llamó la atención, un banco muy importante, privado, extranjero, está en la lista de los 10, Mirá me llamó la atención. En general, los bancos lideraban esta lista de reclamos del consumidor en el 2018. En el 2019 les ganó el pole position, les ganó las telefonías por celular e internet. Y también personas que realizan actividad deportiva, se va a preguntar este censo. Exactamente. Así que, bueno, lo que se estableció es que se va a solicitar este pedido a lo que es el INDEC, a Marco Labaña, para ajustar un poco la situación de la agenda de Labaña y también la agenda de esta comisión que se va a reunir todos los días. Hoy no se sabe si hay o no censo el 28 de octubre, todavía no está resuelto. En principio seguiría en pie. ¿Se hace? Seguiría en pie. Claro, pero y faltarían 2 meses. Sí. Habrá que ver, ¿no? Cómo sigue todo esto, ¿no? Pero en principio seguiría en pie. Hubo también una exposición de referentes. Creo que fue la diputada, no sé si, no me quiero equivocar con el nombre ni decir que alguien dijo algo que después no lo dijo, pero hubo una diputada específicamente que dijo, la verdad que no estamos de acuerdo con que se haga. Bueno, habrá que ver en 15 días si Marco Labaña finalmente viene por primera vez al Congreso a exponer desde su nuevo rol, que es titular del INDEC. Recordemos que él ha sido diputado de esta Cámara. Y así, justamente sobre lo que decía Vero, la diputada Aparicio proponía que se presente Marco Labaña para poder conversar sobre estos temas que les estamos contando. La idea es proponer que el director del INDEC, Marco Labaña, asista a una reunión informativa respecto al tema del censo, como un poco para que nos informe cómo se están elaborando los nuevos índices, teniendo en cuenta la pandemia y lo que ha disparado esta enfermedad en la población y en nuestro país. Sería de gran importancia poder tener un diálogo en ese sentido. También ante las inquietudes de algunos diputadas y diputados de la comisión respecto a temas como los pueblos originarios, la discapacidad, o las necesidades de elaborar políticas públicas que tengan que ver con la situación extraordinaria que nos va a dejar la pandemia, y yo creo que es necesario poder tener información respecto en este sentido del censo que se está elaborando, más allá de que se postergue o no, y de esto también yo presenté un proyecto y también otro diputado de la comisión respecto a suspender o trasladar el censo hasta que la situación de la pandemia mejore, como para poder hacerlo. Pero esto tapa la importancia de trabajar esos índices, de conocerlos y poder, los diputados de la comisión, poder aportar en ese sentido. Contanos eso, Pato, que estaba bueno, porque estamos poniéndonos en temas sobre lo que va a pasar a partir de las 4 de la tarde, a donde los diputados y senadores, porque es una bicameral, van a estar debatiendo acerca de esta nueva fórmula que pretende darle movilidad jubilatoria y que intentan esté más bien atada a la inflación que, por supuesto, a los salarios. Y tiene lógica, tiene sentido, porque estamos hablando de Argentina, donde la inflación siempre crece más que tu poder adquisitivo.
objetivo. El salario nunca termina, siempre termina, digamos, ni siquiera llega con la lengua afuera, no llega más. Cada vez menos. Cada vez menos, y más en este contexto. No, estábamos hablando porque compartiendo ideas, no es ninguna verdad revelada, pero no, el tema era que lo que pasa a partir de que termina la Segunda Guerra Mundial, cuando gana el eje que es Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, con Rusia como aliado que le ganan a Hitler, pero a partir de ahí empieza la larga Guerra Fría que termina hasta el 89, donde el enfrentamiento entre el mundo comunista y el occidental marcaba el funcionamiento del mundo. Sí. Entonces, el objetivo principal de Europa, que estaba dividida con Alemania, era que la Europa occidental estuvieran bien, la sociedad, para que no hubiera tentaciones de aproximarse al mundo comunista. Entonces está el plan Marshall, que es darle mucha plata al Estado francés, al Estado de Alemania Occidental, al español, a todos esos estados, dale plata para que la gente esté bien. Que venía de los Estados Unidos ese dinero. Exactamente, para que la gente tenga entonces una buena jubilación, una buena salud, una buena educación, para que la gente no tenga la tentación de aproximarse a lo que no se sabía cómo iba a derivar, que era el mundo de la Unión Soviética. Claro. Digo, y acá en la Argentina tomamos esas cuestiones. En la Argentina vos tenés la historia larga del radicalismo y del peronismo, pero vos tenés escuela pública, hospitales públicos, tenés una jubilación que no tiene en el resto de América Latina. El tema es que ahora, claro, ¿cómo lo sostenés ahora? Exactamente. Sobre eso estábamos conversando recién en este interín, sobre el rol del Estado, que es un Estado que abraza al ciudadano, que lo contenga en sus necesidades básicas. Entre ellas, cuando vos ya no formas parte de la población activa desde el punto de vista laboral, bueno, que vos puedas tener tus necesidades cubiertas, pero tus vos, medicamentos y tu canasta básica. Vos aportaste un dato clave, la verdad vos hablabas de algo, por eso estábamos hablando, vos hablabas de la crisis del 29, donde a partir de ahí también en Estados Unidos dicen, flaco, acá el enemigo no tiene es la Unión Soviética, en este momento todavía no es la Unión Soviética, pero la gente tiene que estar bien porque somos la capital del capitalismo nosotros. Claro. Entonces, en Estados Unidos vos siempre tenés sueldos de $1.500 para la gente. Y vos con $1.500, que no te pasa en el resto del mundo, tenés tu vida medianamente ordenada, ¿se entiende? Digo, ahí nadie tiene, es cierto, no hay leyes laborales, pero el ingreso es un ingreso en moneda dura muy importante para el trabajador americano. Totalmente. Y un ingreso que viene en caída. Viene en caída. No solo por la pandemia, ya venía. Pero comparalo con el de cualquier país. En Estados Unidos decís, claro, sí, pero comparalo con el de cualquier país latinoamericano. Claro, en este contexto ha tenido récord de seguros de pedidos de seguro de desempleo, récord. 40 millones. Esta, la que se viene, es una crisis, por eso se estima, y se la compara peor con la crisis de 1929. Exactamente. Se la compara en esos términos. Bueno, hemos hablado de todas las yerbas esta tarde, no pueden quejarse ustedes. Vamos a dejarlos con el trabajo de la bicameral que pretende darle una nueva fórmula a movilidad jubilatoria. Y nosotros, los tres, más todos los que están allí detrás, los otros tres, nos reencontramos mañana. Chau.